vamos a estar viendo el tema la gracia total del Señor, decíamos. Le voy a dar lectura, hermanos, y me gustaría que me ayudaran a orar luego de leer el versículo, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Te damos por la oportunidad de vivir un día más, por estar en este momento, Señor, acompañándonos, por estar presente en medio de nosotros, por estar en nosotros, Señor, por tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos ayudes y que nos guíes, que podamos escuchar tu voz, cada uno conforme a su necesidad, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, te necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar, me gustaría pedirles que oraran para que el Señor siga sosteniendo este ministerio de la palabra de Dios que nos ha dado, y que podamos compartirla con denuedo, con poder del Santo Espíritu de Dios y con la ayuda del Señor. Les pido que oren para que el Señor nos ayude. Este versículo, hermanos, habla de la gracia de Dios, de la gracia que se manifestó en el Señor Jesucristo. Dice ahí el versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan: lleno de gracia. El Señor Jesucristo era lleno de gracia, y es lleno de gracia, y será por la eternidad lleno de gracia. No hay mayor expresión de gracia, hermanos, que la misma vida del Señor Jesucristo encarnado en esta tierra con el propósito de salvarnos. Dios siempre ha amado al mundo. El hecho de que el Señor Jesucristo haya venido hace 2000 años y no desde el principio, no significa que Dios no haya amado al mundo, porque dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Hace evidente el Señor, por medio de estas palabras, que el hecho de que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra es la mayor demostración de amor de parte de nuestro Dios. Pero eso no significa que Dios haya empezado a amar al mundo desde que el Señor Jesucristo vino. El amor de Dios es eterno, hermanos. Y eterno significa no solamente que nunca termina, sino también significa que no tiene un comienzo. Es un amor que no tiene principio ni fin. Un amor eterno que lo abarca todo. Dios amó al mundo desde el principio, por eso lo creó. Solo que el diablo quiso interferir en los planes de Dios y tentó al hombre para que cayera en pecado. Y el hombre, por su propia concupiscencia, es decir, por la misma tentación que había entrado a su corazón, la misma desobediencia que había sido inyectada por Satanás en el corazón del hombre, y el hombre, tomando esa droga del pecado en su corazón, el hombre no pudo resistir la tentación de ir a romper la única ley que tenía el hombre y que Dios le había puesto.
Muchos nos hemos preguntado por qué es que Dios le pidió al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos hemos preguntado por qué Dios puso entonces ese árbol ahí. Quizás haya muchas respuestas, quizás todavía no nos hayamos respondido esa pregunta, pero a mí me gusta responder esa pregunta de la siguiente manera: que Dios puso ese árbol ahí porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo, por lo tanto Él tiene una ley que es igual de alta que Él, una ley que es igual de santa que Él, una ley que es espiritual como Él es espiritual. Por lo tanto, Dios, hermanos, podía solamente actuar de esa manera. Si Él no hubiera puesto una ley, entonces Él no hubiera demostrado su justicia, no hubiera demostrado su santidad. Dios es un Dios santo y Él tiene una ley. Y Dios había puesto esa ley como una única ley que había ahí en el huerto del Edén para el hombre. Y solo había una sola ley por la santidad de Dios, como ya lo hemos dicho. Y no había más leyes porque el hombre no había pecado aún. No había necesidad de más leyes. Entonces el hombre rompe esa única ley, quebranta esa ley, atenta y ofende la santidad de Dios. Y Dios no puede habitar donde está el pecado. Por lo tanto, hubo necesidad desde el principio de un Salvador. Estoy seguro que Eva, como lo decía un comentarista, y me pareció una manera hermosa de ver las cosas, Eva pensaba que la simiente de la mujer iba a venir del mismo vientre de ella, que el Señor Jesucristo, el que los iba a redimir del pecado que habían cometido y que los iba a regresar otra vez a la comunión con Dios, porque habían sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Ella pensaba que el Señor Jesucristo iba a nacer de su vientre directamente y que iba a redimir a su familia, porque todavía no nacían hombres en la tierra. Por lo tanto, esa ilusión solamente quedó en ello. Ella había escuchado claramente lo que Dios había pronunciado y que le había dicho a la serpiente. Dios había maldecido a la serpiente y le había dicho que el Mesías, que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza, una herida mortal para la serpiente. Y la serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, al Señor Jesucristo. Una herida mortal también, porque era una herida venenosa, una herida del pecado. El Señor Jesucristo nunca pecó, pero esta herida venía del pecado del hombre, porque el hombre era quien crucificaría al Señor Jesucristo, pero como un plan supremo de parte de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo no nació cuando Adán y Eva vivieron aquí en la tierra. Esa promesa se cumplió en su tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo vino al mundo, creció, porque fue un niño también, y a los 30 años comenzó su ministerio de predicación, y a los 33 años concluyó su ministerio con la obra más grande, más preciosa de salvación en la cruz. Sin embargo, no se quedó clavado en la cruz, sino que resucitó. Esta es la obra del Señor.
la obra de gracia. Todos los personajes del Antiguo Testamento se salvaron, como dijo también un gran predicador, Charles Spurgeon, se salvaron por el anticipo, por la promesa de salvación que el Señor pagaría en la cruz. Era como si hubiera pasado una tarjeta para un pago que se iba a hacer en un futuro. Ellos no se salvaron por sus obras, ellos no se salvaron por seguir la ley, ellos no se salvaron por los sacrificios de animales, de bueyes, de corderos, sino que se salvaron por el sacrificio único y perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aun cuando el Señor Jesucristo todavía no venía al mundo, ellos se salvaron porque confiaron en esa promesa, en la promesa de que un día iba a venir un Salvador, y Dios les tomó esa fe por justicia. De este modo, hermanos, el Señor Jesucristo viene a ser el único pago aceptable por nuestro Dios. El Señor Jesucristo, cuando nació aquí en la tierra, hermanos, vemos ahí en el versículo 14 de Juan, que el Señor Jesucristo fue lleno de gracia. Esta gracia, hermanos, es una gracia que se encontraba a la vista de todos. El Señor Jesucristo, desde que era un niño, fue creciendo en gracia delante de Dios y con los hombres. Dice ahí el libro de Lucas, que cuando el Señor Jesucristo tenía 12 años, Él fue creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esta gracia, hermanos, es la gracia de la que Él estaba lleno, de la que habla aquí en el versículo 14 de Juan. Él estaba lleno de gracia. Y dice el apóstol Juan que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es una gracia. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, la gente presenció esa gracia. Fue una gracia evidente, una gracia visible. No fue una gracia solamente de palabra, sino fue una gracia demostrada con obras. El Señor Jesucristo mostraba su misericordia cuando sanaba a los enfermos. Lo hacía, aunque también por una demostración de poder de parte de Dios y como un sello y una señal de que Él era el Mesías prometido. Sin embargo, no se podía evitar que Él también lo hiciera, no solo por obediencia, sino también por misericordia y por gracia. El Señor Jesucristo amaba a su pueblo y por eso vino aquí al mundo, primeramente para salvar al judío primeramente y también al griego, o sea, a los gentiles, a nosotros que no somos judíos. El Señor Jesucristo, hermanos, mostró su amor, su gracia, también para aquellos que lo aborrecían, porque Él no desechó nunca a los fariseos. Nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo les hablaba duramente a los escribas y fariseos. Sin embargo, nunca le habló así a sus discípulos, salvo una ocasión en la que el Señor Jesucristo se dirige al apóstol Pedro cuando le dice: apártate de mí, Satanás. Le habla de una forma dura, pero también ameritaba esa manera de hablar por la situación en la que se encontraba. Estaba en juego la salvación de toda la humanidad. Y no solamente eso, sino la obediencia del Señor Jesucristo para con su Padre Celestial. El Señor Jesucristo, sin embargo, no desechó al apóstol Pedro, sino solamente
lo puso en su lugar en ese momento. Le hizo entrar en razón, que volviera en sí. El Señor Jesucristo no desechó a nadie, ni siquiera desechó a aquel que sería el que lo entregara en manos de pecadores para ser llevado a la crucifixión. El Señor Jesucristo, hermanos, no desechó a los escribas y fariseos, aunque como ya hemos dicho, les llegó a hablar de una forma muy dura. Pero si uno de ellos se hubiera arrepentido, el Señor Jesucristo jamás los hubiera desechado. Él los hubiera aceptado su llegada a la gracia de Dios. A través de los siglos esta gracia, hermanos, ha sido visible. Primero con los creyentes de la iglesia inicial, cuando el Señor Jesucristo se fue de este mundo, cuando llegó a la diestra del Padre para reinar con poder y con gloria. El Señor Jesucristo, hermanos, siguió mostrando su gracia por medio de su Santo Espíritu aquí en la tierra, por medio de su iglesia. El mismo poder de Dios manifestado en la iglesia en los primeros siglos fue una demostración de gracia infinita para con el hombre, de gracia infinita para con aquellos que recibieron ese poder. Cuando vino la promesa del Espíritu Santo de Dios manifestada en el día de Pentecostés, no solamente en ese día, sino a partir de ahí. Esta gracia, hermanos, ha sido mostrada y ha sido visible, no por el hecho de que el Señor Jesucristo no esté físicamente con nosotros, sino que está a la diestra del Padre. No por ese hecho Él no ha mostrado su gracia. Él ha mostrado su gracia continuamente a la humanidad, y es por eso que día con día y año con año, desde que el Señor Jesucristo partió de este mundo y a través de los siglos y hasta la actualidad, el Señor Jesucristo ha mostrado su gracia, y por eso muchos siguen añadiéndose a la salvación. Por eso muchos siguen añadiéndose a ser hijos de Dios, a la iglesia. Y si fuera de otro modo, esta gracia ya no existiría y ya hubiera empezado la gran tribulación en la tierra y todos estaríamos viviendo esa gran tribulación. Sin embargo, Dios ha estado deteniendo ese juicio por la misericordia del Señor, por el sacrificio que en su gracia vino a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Esta gracia también, hermanos, esta gracia es una gracia total. Si ustedes se fijan, el Señor Jesucristo está lleno de gracia. Cuando habla de llenura, habla de algo completo, de algo absoluto. No falta nada, ni una gota. No le falta nada a esa gracia que el Señor vino a mostrar a ese mundo, a los hombres, a quienes hemos recibido su misericordia y su gracia. Esta gracia, hermanos, es total porque es permanente. Dice el Salmo 105, versículo 5, que su misericordia es para siempre. Su misericordia, hermanos, continúa desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Y por qué algunos no son partícipes de esa misericordia? Es porque ellos no han querido y no tienen la voluntad para participar de esa misericordia, porque la han rechazado continuamente. Esa gracia, hermanos, es total porque es una gracia completa, una gracia a la que no le falta nada, a la que no se le añade nada. No es necesario que le añadas buenas obras a esa gracia. Esa gracia no tiene nada que ver con las buenas obras que el hombre pudiera hacer delante de Dios. No tiene nada que ver en el sentido de salvación, como un pago para que esa gracia sea aplicada a nuestra vida.
Por eso es gracia, porque es gratuita, es gratis. Sin embargo, de la manera en que tiene que ver esta gracia respecto a las obras que hace el Hijo de Dios o los hijos de Dios que somos nosotros, los creyentes en Cristo, la única relación que tiene es que esa gracia, cuando actúa en nosotros, nosotros por agradecimiento, por haber recibido el poder de Dios en el Santo Espíritu de Dios, por ser movidos por esa bondad de Dios, entonces nosotros hacemos buenas obras que fueron preparadas de antemano desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas obras no son obras que salgan de nuestra mente, no son obras que nosotros hagamos con nuestra creatividad. Son obras que el Señor preparó, obras espirituales, obras que tienen que ver con los dones del Espíritu Santo de Dios para su iglesia. Esa gracia es completa, no le falta nada. No le podemos nosotros comprar a Dios esa gracia. Esa gracia ya fue pagada en la cruz del Calvario. Fue pagada con el precio de sangre que fue derramada por nosotros. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Quedará satisfecho. El Señor está satisfecho con su obra. El Señor está satisfecho con lo que Él ha hecho en nosotros. Nosotros no podemos, hermanos, ganarnos esa gracia. Nosotros podemos crecer en gracia, como lo enseña su palabra. Podemos crecer en gracia porque podemos buscar, hermanos, agradar a Dios con nuestra vida en el poder del Espíritu Santo de Dios, como lo hacía el Señor Jesucristo. Pero no podemos nosotros, hermanos, ganar esa gracia y decir que cada vez ganamos esa gracia delante de Dios, como si la fuéramos comprando poco a poco y como si esa gracia fuera creciendo. Esa gracia no va a crecer más. Esa gracia es infinita, está completa ya. Es una gracia completa, es una gracia absoluta. Esa gracia no crece, no fue pequeña en un momento en nuestra vida y luego fue creciendo, sino que nosotros crecimos en gracia. Es decir, que nosotros hemos ido creciendo en nuestro corazón respecto a querer agradar al Señor cada día de nuestra vida. Porque el hombre en la carne no quiere agradar a Dios. Y nosotros, hermanos, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Y a veces, en muchas veces, no queremos agradar a Dios y a veces no nos importa agradar a Dios. Pero el crecer en gracia significa únicamente el querer agradar a Dios de parte nuestra, no que la gracia de Dios crezca. Esa gracia, hermanos, es una gracia abundante, una gracia que brota continuamente, una gracia que no se termina, en la que nosotros, así como los primeros discípulos, ellos se acercaban cada día al Señor. No sé si me puedes regalar tantita, Bonice, por favor. No sé si hemos pensado en esto anteriormente, en que los discípulos también cometían pecados. Cuando estaban en esos 3 años de ministerio que comenzaron, a partir de los que comenzaron a seguir al Señor, sus discípulos, sus apóstoles y sus demás discípulos que le seguían día con día, no sé si hemos reflexionado en esto, en que esos discípulos pecaban día con día y no vemos nunca en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo los rechace y les diga: vete, lávate de tus pecados y regresa cuando ya no hayas cometido ese pecado que has estado cometiendo. El Señor Jesucristo, gracias, jamás, hermanos, hizo eso. El Señor Jesucristo los aceptaba continuamente. Día con día las misericordias del Señor Jesucristo eran nuevas cada mañana. Día con día
Dice su palabra en Lamentaciones 3:22, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Así fue la gracia que mostró el Señor Jesucristo, lleno de gracia. Nunca terminó esa misericordia, nunca decayó. Él siempre aceptó día con día. De hecho, creo que para los discípulos entonces era mejor que un día nuevo llegara. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios rencoroso, no es un Dios que guarde en su corazón la ira día con día, sino que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si nosotros, hermanos, vamos al Señor día con día, el Señor nos va a recibir, nos va a limpiar de nuestros pecados día con día, si nos acercamos a Él. Entonces, cada día que pasa es una nueva oportunidad, una nueva esperanza. Cada día que pasa, hermanos, podemos acercarnos al Señor. Si llevas días de no acercarte al Señor, puedes acercarte al Señor. El Señor no te va a reprender ni te va a rechazar por haber tenido varios días de no acercarte a Él. Si llevas meses o años alejado del Señor y eres del Señor y tú vuelves a acercarte a su misericordia, el Señor no te va a rechazar, te va a recibir como lo hizo con el Hijo pródigo. El Señor Jesucristo es lleno de gracia y Él continúa siendo lleno de gracia y lo será por la eternidad. Esa es una gracia, hermanos, también, una gracia intercesora, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere, hermanos, que todos sean salvos. Esa gracia, hermanos, es una gracia intercesora, porque el Señor Jesucristo oraba por sus discípulos día con día. El Señor Jesucristo oraba por nosotros, aun cuando nosotros no habíamos nacido en esta tierra. El Señor Jesucristo, hermanos, tuvo esa gracia intercesora porque por medio de la cruz intercedió por nosotros. Hizo una obra intercesora por nosotros en la cruz, para que nosotros fuéramos perdonados. Una obra que significó que el Señor le dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa obra, hermanos, en la cruz, sin ninguna palabra, significó para el Padre que el Señor Jesucristo clamó para el Padre Celestial un perdón hacia nosotros, aun cuando todavía no nacíamos. Un perdón hacia quienes le rodeaban y aún a quienes le habían crucificado. Esa gracia intercesora, hermanos, también significa que Él está intercediendo por nosotros día con día. Él ora por nosotros. Si nadie se acuerda de ti en sus oraciones, aún el Señor Jesucristo continúa recordándote en sus oraciones todos los días de tu vida. El Señor está lleno de gracia. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos en la tierra sean salvos. Sin embargo, no todos se van a salvar, porque no todos han recibido su misericordia ni la quieren recibir, porque no creen. Y Dios detesta la incredulidad. A Dios le entristece la incredulidad. Por lo tanto, una persona que aborrece a Dios y que sigue desechando la gracia de Dios, nunca conocerá esa maravillosa gracia. Sin embargo, hermanos, las puertas de la salvación están abiertas. Las puertas de la salvación, aun cuando es una puerta estrecha, puede entrar cualquiera que, arrepentido de su maldad y de sus pecados, movido en su corazón por la misericordia de Dios, vaya a los pies del Señor, y el Señor le dirá: entra por esta puerta, y el Señor le ayudará día con día para salir adelante en esa nueva vida que ahora va a llevar. Dios nunca ha querido la muerte y condenación eterna del hombre, hermanos.
pudiera el hombre pensar que como existe un infierno, entonces Dios es malo y por eso los manda ahí al infierno. Esto no es verdad. Existe un infierno, pero el infierno no fue creado para el hombre, hermanos. El Señor Jesucristo nos enseñó que el infierno fue creado para Satanás y para sus ángeles que habían pecado cuando estaban allá en el cielo. El infierno no fue preparado para el hombre. Sin embargo, hermanos, si el hombre peca contra Dios, Dios es un Dios santo y el hombre debe pagar por su pecado. Y por eso es que el hombre va al infierno. Por eso es que es arrojado a ese lago de fuego. Pero Dios, hermanos, es bueno. Dios no es malo. Dios es bueno. Y por eso Él mandó a su Hijo unigénito para que Él pagara el precio por nosotros. Un precio tan alto que alcanzó para que toda la humanidad se salvara de una condenación eterna en el infierno. Imagínate, cada uno de nosotros le debíamos una condenación eterna en el infierno por nuestros pecados. Imagínate cuántos no han nacido en esta tierra y cuántos no nacerán todavía hasta que el Señor Jesucristo venga. Entonces, el precio en la cruz fue un precio muy alto que se pagó. Un precio completo. Una gracia completa de Dios. Una gracia total. El Señor Jesucristo es lleno de gracia. Él nunca ha querido la muerte y condenación eterna del impío. Dice en Ezequiel que Dios no quiere la muerte del impío. Me gustaría ir ahí a Ezequiel 33, ya para concluir. Ezequiel 33, 11, dice así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. El Señor no quiere la muerte del impío. Si nunca te has acercado al Señor Jesucristo, el Señor no quiere tu muerte. El Señor quiere darte vida eterna. El Señor no quiere condenarte. El Señor quiere que tú vengas a sus pies, que vengas a sus brazos y que seas hecho un hijo de Dios o una hija de Dios. El Señor quiere salvarte. El Señor no quiere tu condenación. Por el contrario, el Señor siempre ha querido que el hombre viva, dice la segunda parte de este versículo, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios quiere que vivas. Si no conoces al Señor Jesucristo, si nunca has tenido comunión con Él, nunca te has encontrado con Él, el Señor quiere que vivas, porque Él tiene una gracia absoluta. Él está lleno de gracia. Está lleno de gracia. Sin embargo, esa gracia, hermanos, para la humanidad, un día se va a terminar. No para la iglesia, no para todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, como nuestro Señor. No para nosotros va a terminar esa gracia. Esa gracia va a terminar para la humanidad. Ahorita esa gracia está abierta para la humanidad. Pero cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, por su iglesia, esa gracia ya no va a estar disponible para la humanidad. Y lo único que va a tener la humanidad es condenación. Por lo tanto, hoy es el día de salvación, dice su palabra. Es el día de la gracia. No sabemos qué vaya a pasar el día de mañana. Hoy es el día de salvación. Podemos acudir a esa gracia día con día. Te invito a que acudas al Señor, a que acudas a su trono de gracia, a recibir gracia y a recibir misericordia y oportuno socorro. ¿Necesitas la ayuda de Dios? Acude a Él, acude a su presencia. Ve a orar al Señor y el Señor te mostrará su gracia, su misericordia y su perdón. ¿Has tenido problemas últimamente? ¿Nunca has conocido al Señor Jesucristo? ¿Has tenido problemas?
¿Te has sentido triste, deprimido? ¿Has sentido que la vida no vale absolutamente para nada? Hay gracia para ti. Hay gozo para ti. El Señor puede darte gozo en tu corazón. El Señor puede hacer que se vaya esa tristeza, que se vaya ese pesar de tu corazón. Pero necesitas venir a su trono de gracia. Ven y recibe la gracia del Señor. Recibe la gracia del Señor si nunca la has recibido. Si ya la has recibido, ven al Señor nuevamente y recibe su gracia todos los días de tu vida. Oremos al Señor. Gracias, bendito Dios, por esa gracia que está disponible todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres lleno de gracia y esa llenura nunca se disminuirá. Siempre será una gracia total, una gracia a la que no le falta nada, una gracia eterna, una gracia abundante que día con día podemos acudir a recibirla, Señor. Gracias, bendito Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, porque te ofendemos día con día, pero aún así tu gracia nunca ha declinado, ni tu misericordia. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.